Gracias por estar aquí, estimados hermanos. Muchas gracias por regresar y ver los videos. Y si es la primera vez que tú estás aquí, bueno, te invito a que te suscribas al canal, que hagas de esta familia tu familia, en la cual pues nos gozamos con la palabra de Dios. Digo nos gozamos porque yo me gozo al compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy quiero compartirles un momento de mi vida tan fuerte que pasé y en la cual puedo decir que por misericordia de Dios, por la gracia, por el amor de Dios que tuvo para conmigo, todavía estoy aquí. ¿Por qué yo te cuento esto, hermano o hermana? Porque probablemente alguna persona puede estar pasando un momento como estos. Este momento que yo pasé fue tan difícil que literalmente yo sentí que yo me estaba despidiendo de mi familia, de todo lo que tiene que ver esta tierra. Y bueno, en primer lugar yo quiero darte una escritura porque, amado hermano, bueno, mi fe yo la baso en lo que me dice la palabra de Dios. Y ese es el fundamento de nuestra fe, la palabra. Que sí, los testimonios es muy útil contarlos para que las personas puedan creer en la veracidad de la palabra, pero no para basar nuestra fe solamente en los testimonios. Los testimonios son para verificar, para comprobar que la palabra de Dios tiene poder. Por eso yo mi fe la baso en ella, en la palabra de Dios. Y yo quiero darte una escritura, la cual a mí me ha ayudado y que al pensar en esa palabra, yo sé que no hay límites, no hay limitaciones en el poder de Dios para traer a nuestra vida lo que necesitamos en cualquier área, hermano. Y por eso yo quiero compartirte y espero que le prestes atención a lo que voy a decirte, más que todo si eres una persona que estás pasando un momento difícil como lo que yo te voy a contar ahora. Quédate hasta el final del video y escúchalo y recobra ánimo, hermano. No te quedes afligido o pensando que ya no hay solución para tu problema o para tu necesidad. El video pasado yo te comentaba de tantas cosas que yo he pasado en mi vida. A lo largo de 42 años en este camino, no que yo tenga 42 años, sino 42 años de vivir confiando, poniendo mi fe en el Señor y de haberle dicho al Señor Jesucristo, toma las riendas de mi vida, porque yo quiero agradarte, honrarte en agradecimiento por lo que tú has hecho en la cruz por mí. Yo te voy a leer el Salmo 139, versículo 13 y el versículo 14. Dice así: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Esta palabra, este salmo para mí ha sido muy importante para poder recibir cuando he tenido necesidad en el área física. Este salmo es de gran importancia
más que todo cuando estamos enfrentando problemas de salud física y que podemos entender que no hay limitaciones para nuestro Dios. Y bien, estimados hermanos, déjame contarte, para el mes de julio, yo me encontraba bastante afectada de salud. Bueno, cuando digo para el mes de julio, es porque ya había llegado mi cuerpo al límite. Porque yo siempre experimentaba dolores en mi estómago desde que yo tenía, bueno, desde que yo recuerdo unos 16 años, cuando yo tenía 16 años, a raíz de que yo, pues, no me alimentaba bien, yo me iba al colegio sin comer, a veces por el tiempo, ¿verdad? O a veces porque no se me apetecía lo que había en casa. Y te estoy hablando que me iba a las 6 de la mañana de la casa, pues a esa hora, pues nadie quiere comer, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo no quería comer. Y luego yo regresaba a casa a las 2, 3 de la tarde. Así que todo ese tiempo yo no tenía nada en mi estómago, solamente agua. Porque pues en mi familia pues no había suficiente dinero como para decir que mi abuela me iba a dar dinero para comprar algo para comer, no lo había. Entonces, aparte, pues yo no me sentía con la libertad de poderle decir a mi abuela, yo quiero que me dé dinero para comprar, porque pues yo me crié con mi abuela. Entonces, como no es lo mismo, uno siente como que por misericordia lo tienen a uno ahí en esa casa, ¿verdad? Que porque no es un deber de los abuelos criarlo a uno. Sin embargo, los abuelos hacen pues ese uso de misericordia y ayudan a los hijos a criar a sus hijos muchas veces. Y esta fue mi condición, como yo crecí. Mi abuela fue la que pues cuidó de mí en lo que ella pudo y como ella pudo también, porque no tenía las facilidades económicas. Bien, entonces a raíz de todo eso, yo comencé a experimentar problemas en mi estómago, que eran dolores de estómago, y me pegaban esos dolores de estómago así como una semana y luego se me iban, luego allá a los meses volvían y así. Así fue mi vida desde esa edad. Pero ya cuando ya estaba yo más madura en edad, que ya había tenido mis 3 hijos, ya casi a los 40 años, yo comencé a sentir unos dolores tan fuertes que ya me duraban bastantes días y no se me quitaban aún tomando antiácidos, tomando cosas, ¿verdad?, para las agruras o tomar cosas para gastritis, no se me quitaban. Entonces, esa vez cuando me pasó esto, en el cual estoy basando mi testimonio, es que comencé yo con esos dolores tan fuertes que no me permitían tampoco mantener alimento en mi estómago. Todo lo que yo comía, hermanos, yo lo volvía otra vez para afuera. Si agua tomaba, el agua yo la volvía otra vez. Mi estómago había llegado a una debilidad tan fuerte que yo no podía retener ni sólido ni líquido. Para el mes de julio yo ya sentía literalmente como que yo en cualquier momento yo me iba a desmayar porque estaba muy débil físicamente, sentía un dolor en mi cabeza desde aquí hasta acá a la parte de atrás de la nuca y era como un hilo que se me desprendía así, un dolorcito que me estorbaba y me molestaba mucho, aparte la gran debilidad.
Entonces yo llegué a estar, amigos, tan delgada, una delgadez tremenda. Lógicamente porque no estaba siendo nutrida. Y con mis hijos en la escuela y yo sola en casa, mi esposo se iba a trabajar. Así que para mí fue bastante difícil esa época de mi vida. A raíz de toda la mala alimentación, la mala nutrición que yo tuve de chica, me han surgido muchos problemas físicos, ¿verdad? A lo largo de mi vida, que han venido ahora a aflorar en mi cuerpo, ¿verdad? Por todo lo del pasado. Pero en ese día, en ese mes de julio, mi esposo entonces, al ver cómo yo estaba, él me llevó al hospital. En el hospital me hicieron análisis de sangre, me hicieron primero muchos chequeos allí, me metieron me hicieron MRI, me hicieron un CAT scan, me hicieron, bueno, que todo lo que ellos tienen para hacer estudios, rayos X, sonogramas, yo no sé cómo le llaman. Y resultó que pues no encontraron como tumores, algo así, que era lo que ellos pensaban que a lo mejor yo tenía, porque yo expulsaba todo lo que yo comía y los dolores fuertes. Entonces me dieron unas pastillas para el dolor, para poderme ayudar de que esos dolores se me fueran y no estuviera sufriendo mientras ellos hacían los análisis. Para el mes de agosto me mandaron a otro hospital, un hospital grande, porque dijeron que allí tenían ellos todas las maquinarias para hacerme los análisis más profundos, para ver qué era el problema realmente. Y me mandaron ahí a ese hospital. Para ese entonces yo no manejaba hasta ahí, así que mi esposo tenía que dejar de trabajar y llevarme a mí, ¿verdad?, a ese lugar. Bueno, en el mes de agosto me hicieron otros análisis y el mes de septiembre me daban citas casi para cada mes. Para entonces, como ya me habían dado medicina para el dolor, pues yo ya no sentía dolores, pero no podía mantener alimento en mi cuerpo porque todo me daba náuseas y yo lo volvía otra vez. Mi esposo me miraba y yo sé que a lo mejor él pensaba, porque la manera como a veces se ve al enfermo, el enfermo percibe. Déjeme decirle que hay que tener bastante cuidado porque a veces uno piensa que el enfermo tal vez no percibe aquella mirada o no puede discernir aquel sentimiento que tiene el ser querido. Y yo he sido una persona que, no sé, será porque uno le pide al Señor el Espíritu Santo que le da como un discernimiento, ¿no? Y yo podía discernir que mi esposo, cuando me miraba, él tenía una mirada como con una sensación de que algo no estaba bien, ¿verdad? Algo grave estaba pasando. Y yo lo guardaba en mi corazón. Y a mí me daba tristeza porque mis hijos me necesitaban todavía. El menor pues estaba bien chico todavía. Y bueno, para no cansarlos, cada mes me estaban dando citas. Y yo, aunque toda débil, a veces yo paraba, si yo manejaba la tienda, porque tenía que ir a comprar alimentos para darle a mis hijos, a veces yo me paraba a mitad del camino, porque mis ojos tan débiles estaban que yo no lograba ver hasta ciertas distancias porque miraba borroso. Entonces yo a veces cuando me sentía así de cansada me paraba, hermano, a la orilla del camino y después esperaba unos minutos y luego proseguía. Y así de esa manera me desenvolvía en mis quehaceres diarios. Bueno, para el mes de diciembre, todo el mundo celebra para el mes de diciembre. Yo no tenía celebración en mi corazón porque yo estaba triste.
Y lógicamente uno es cristiano y uno tiene esa esperanza, pero a veces es bien difícil evitar la angustia del corazón, más que todo cuando tienes niños pequeños y tú estás pasando un momento de salud bastante difícil y que tú ves que por mucho que te estén haciendo estudios, no encuentran lo que hay. Entonces, ¿cómo te pueden tratar si no encuentran el problema? Bueno, pues déjame decirte que para el mes de diciembre, recuerdo que yo me fui a comprar a la tienda y regresé pronto, pero cuando yo regresé, en ese tiempo uno no usaba celulares, yo no andaba celular, yo tenía teléfono de casa con una máquina ahí contestadora en la cual se grababan los mensajes. Y cuando yo regresé, vi que la luz de la máquina estaba así, flocheando. Para diciembre, era como para fecha 20, 21 de diciembre, ya iba a ser la Navidad. Y cuando yo voy a revisar la máquina, era un mensaje del doctor. Él me dejó un mensaje que decía: necesitamos que por favor se contacte urgentemente a este número. Necesitamos mirarla lo más pronto posible. Porque imagínate, usualmente ellos no te dejan un mensaje así, pero para él fue tan importante dejarme ese mensaje para que yo viera lo delicado del asunto y que yo me comunicara con ellos o fuera urgentemente allí al hospital, porque fue del hospital que me llamaron. Y dice: necesitamos que usted se comunique a este número urgentemente o venga al hospital porque encontramos un problema muy delicado en su sangre. Su sangre está contaminada al 90%. Oye bien, su sangre está contaminada al 90% y necesitamos pues darle un procedimiento para limpiar su sangre, porque si usted continúa con su sangre contaminada, su periodo de vida será hasta 1 año. No sé si ese doctor era un doctor que no sabía cómo manejar una situación de esas, pero para mí eso sonó bastante fuerte, que en una parte pues me agradó recibir la noticia para ver lo que había y que no me dejaran con esa zozobra hasta llegar al hospital, y en otra parte la sentí tan pesado, como si era inhumano la manera como me había dado la información. Entonces, yo estaba sola con mis niños cuando yo agarré el mensaje. Desde ese momento yo empecé a llorar. Yo tenía mis ojos hinchados de llorar cuando llegó mi esposo. Yo no había cocinado nada. La cocina estaba sin nada de comer. Mis niños no habían comido y yo estaba fatal. Y entonces, cuando vino mi esposo, me dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y yo solté el llanto otra vez y le dije: me voy a morir. Y mi esposo, él siempre ha sido bastante fuerte, ¿no? O sea, trataba de ser fuerte para mí. Y me dijo: ¿cómo que te vas a morir si todos nos vamos a morir? Me dijo él así, ¿verdad? Le digo: yo sé, le dije, que todos nos vamos a morir, pero el doctor me dejó un mensaje y yo le puse la máquina, ¿verdad? Para que él oyera el mensaje. Entonces le digo: dice que si sigo así, que en 1 año yo voy a morir. Y a mí me preocupan mis niños, le dije yo, ¿verdad? Entonces vino mi esposo y me dijo: ven, siéntate aquí, me dijo. Me sentó en el sillón y se sentó él allí y me dijo: nosotros somos cristianos, me dijo.
y nosotros le creemos a Dios. Ahora me dijo, me hizo la pregunta, en este punto de tu vida, tú vas a tener que tomar una decisión, me dijo, pero yo quiero preguntarte, ¿a quién le crees más? ¿Le crees al doctor o le crees a Dios? Y yo le dije, yo le creo a Dios, le digo, pero no puedo evitar sentir esta tristeza. Entonces me dijo él, bueno, pues de ahora en adelante, me dijo, usted tiene que creerle a Dios y no creerle todo al doctor, me dijo. El doctor puede darle ese diagnóstico, me dijo, pero no le puede pronosticar cuándo usted se va a morir porque solo Dios conoce cuándo, me dijo. Ah, y aparte el doctor había dicho que como mi sangre estaba contaminada, supuestamente mi contaminación venía por el hígado. Entonces que yo tenía que apartar todos mis trastes, ¿verdad? Y que tenía que separar los trastes donde yo comía, el vaso donde yo tomaba, para que nadie en la casa usara esos utensilios, porque si no también podían ser contagiados con lo que yo tenía. Entonces me dijo mi esposo, no, me dijo, usted no va a apartar nada, me dijo. Todos vamos a comer y vamos a tomar con los mismos utensilios que usted usa. En ese momento, quizás algunas personas podrían decir, fue inmadurez, a lo mejor sí, pero la fe, amigos, sabe, mueve montañas. Entonces, mi esposo me llevó al hospital el siguiente día, ¿verdad?, para ver el problema. Y dijo el doctor, sí, su sangre está contaminada, vamos a buscar el especialista para que pueda tratarla y pueda ver qué alternativas tiene, ¿verdad?, para poderle dar un estilo de vida. Y eso fue todo lo que me dijo. O sea, esa era la premura, lo mismo que me había dicho en la máquina, fue lo mismo que me dijo después y me dejaron cita para el siguiente mes de enero. Y me tomaron otra vez sangre, me volvieron a sacar sangre para ver si la sangre cómo estaba otra vez, ¿verdad? Y entonces me dieron cita para el mes de enero. Y entonces yo me acordé que en la casa de mi papá yo le oí decir un día que para él limpiarse sus riñones y todos sus órganos internos, él tomaba jugos de papa cruda con miel, usaba mucho también tomar de vez en cuando el aceite de oliva, ¿verdad? O usar el aceite de oliva. Entonces dije yo, bueno, esto es cuando yo tengo que hacer lo que hacía mi papá. Y le dije a mi esposo, tráeme bastantes papas de la tienda. Y mi esposo compró papas y yo empecé a hacer el jugo de la papa. Y el jugo de la papa para mí era mi aliado a mediodía, tarde. Yo tomaba el jugo de la papa. Y le colocaba miel de abeja y me la tomaba. Tomaba así poquitos de aceite de oliva con limón, para no sentirlo mal. Y así fui. Y eso como que le daba también a mi estómago, como lo iba fortaleciendo. El jugo de la papa, aunque era jugo, pero como que le daba fuerza. Y yo me fui sintiendo mejor. Y mi esposo me compró unas latas de Ensure, ¿verdad? Unas leches especiales. Y yo me tomaba una cada mañana. A raíz de que yo empecé a tomar el jugo de la papa, cesaron las náuseas y ya no vomitaba todo. Entonces ya comencé a retener los Ensure, las leches. Se me empezaron a desaparecer esa sensación que sentía en mi cerebro, aquí en la parte trasera de mi cabeza. Y comencé a sentir la fortaleza en mi cuerpo. Para el mes de enero yo fui otra vez. Me miraban y yo ya estaba mejor, ¿verdad?
y me seguían dando las pastillas, me dieron otra vez pastillas para los ácidos del estómago. El problema en sí radicaba en, creo que en el hígado, el páncreas, no sé, algo así me dijeron. Y me dieron otra vez cita para febrero. Y en ese momento, cuando yo fui a esa cita, que me hicieron otra vez análisis de sangre, porque siempre me hacían, me sacaban 2 tubos de sangre para analizarlos, a ver cómo estaba. Y bueno, me dieron cita para el mes de febrero. Cuando yo llego en el mes de febrero, me dice el doctor, me pregunta y me dice, ¿qué has hecho? Me dijo. Y le digo, bueno, yo soy cristiana, le digo, y yo oro al Señor. Y también le digo, pues he estado tomando jugos vegetales, le digo, ¿verdad? No le dije específicamente qué jugo, pero qué jugos de vegetales. Entonces dijo, bueno, me dijo, porque el análisis de sangre que te hicimos, dijo, tu sangre ya no está contaminada. ¿Cuál era la contaminación en mi sangre? Supuestamente yo tenía muchas enzimas en mi sangre. Si alguien sabe de medicina, yo no sé de eso. ¿Qué es lo que causa o produce las enzimas en la sangre? Entonces, yo tenía el 90% de mi sangre contaminada con enzimas. Y si alguien sabe de eso, puede dejarme en los comentarios qué significa eso, porque yo, tanto era mi angustia que yo solo oía decir los términos, pero yo no preguntaba qué significaba. Y lo único que yo sabía que no podía continuar así. Bueno, pues para el mes de febrero, cuando voy, me dijo el doctor, tu sangre tiene el 12%, me dijo, de enzimas, que es lo normal, me dijo. Porque uno tiene que tener enzimas en su sangre, me dijo. Y eso es lo normal que puedes tener, dijo, el 12%. Por eso yo quiero saber qué es lo que has hecho. Me dijo así, ¿verdad? Y yo, tanto era la alegría, yo solamente le dije, yo oro a Dios y tomo jugos de vegetales. Y creo que Dios, en su misericordia, me sacó de esa situación, estimados hermanos. Por eso yo les digo esto, para que ustedes no pierdan la fe, que se mantengan confiando que Dios tiene la última palabra siempre. A veces los doctores, pues ellos por un diagnóstico que nos dan, pueden ver que quizás nuestro cuerpo no puede continuar así, en esa condición. Lógicamente, ellos tienen más o menos cuánto tiempo una persona puede permanecer en esa condición hasta que caduca, ¿verdad?, con su vida. Pero Dios es el que nos hizo. Por eso les leí los versículos ahí en Salmos, donde dice, tú me hiciste, tú me formaste en el vientre de mi madre. Eso yo lo sé muy bien. Entonces, si Él nos formó, Él nos creó, Él hizo todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿cómo no puede restaurarnos? ¿Verdad? Entonces, eso yo le decía al Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Cómo no vas a poder restaurar mi salud? Cualquier órgano que esté dañado puede ser restaurado con la fuerza de su poder. Y realmente Dios lo hizo, porque cuando el doctor dijo, tu sangre ya está bien, sin haberme puesto nada en mi sangre, simplemente me estaban dando las pastillas para los ácidos del estómago, ¿verdad? Para que se me quitaran los dolores, que no eran pastillas raras, era la Prilosec que me daban. Y una pastilla muy común, que incluso ahora ya la venden también sin receta médica. Luego después, ese día cuando me dijo eso, me dijo, pero no te voy a dar de alta todavía, me dijo, sin estar seguro. Voy a tomar otro análisis de sangre hoy y si todavía continúa bien tu sangre, para cuando vengas a tu otra cita, yo te voy a dar de alta, ¿verdad? O sea que ya no vas a tener necesidad de regresar por ese problema. Y entonces yo confiadamente, yo dije, si Dios hizo el milagro, ya está hecho.
pero me dejé hacer el otro examen de sangre y yo tenía la fe, la seguridad de que mi sangre iba a estar bien, porque cuando Dios hace algo, no lo hace a medias, ni lo hace solo por 30 días. Él lo hace y lo hace bien. Entonces me tomaron el análisis de sangre, regresé otra vez para marzo, que nunca se me va a olvidar esa fecha, porque cuando llegué no estuve pero ni 15 minutos en el consultorio, porque el doctor me dijo, ya no tienes necesidad de regresar porque tu sangre está limpia y tú estás bien. No entiendo qué fue lo que pasó, pero estás bien. Y yo dije, solamente porque mi Dios es grande y porque todavía Dios hace milagros. Y estimados hermanos, no pierdan la calma, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Cualquier cosa que les hayan dicho, lo último que ustedes pueden perder es la fe. Continúen confiando, esperando, creyéndole a Dios en su palabra. Y no se olviden del salmo que le compartí al comienzo del video. Y cada vez que ustedes tengan una necesidad en su cuerpo, en la salud de su cuerpo, traigan esa palabra a Dios y oren a Él, diciéndole que ustedes creen en su poder restaurador. Amados hermanos, yo les doy gracias por estar aquí. Espero que me dejen sus comentarios y quizás testimonios que ustedes hayan pasado para que otras personas los lean y puedan ver que todavía Dios sigue haciendo milagros en cada uno de aquellos que nos acercamos a Él. Amén. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde y te veo en mi próximo video. Hasta entonces.